Bueno, muy buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el día de hoy. Voy a estar cerrando esta trilogía que tiene que ver con mi vida con, ¿no? Valga la redundancia. Ya hemos grabado, ya han visto el video de mi vida con el cine, ya han visto probablemente, o eso quiero creer, ¿no? El video de mi vida con los videojuegos. Y hoy cerraremos entonces la trilogía hablando acerca de mi vida con la literatura, lo cual no significa que no podamos hacer a futuro más videos de este estilo, ¿no? Como por ejemplo mi vida con la música, mi vida, lo que sea. Pero esta primera trilogía se cierra entonces con mi vida con la literatura. ¿Sí? Vamos a estar charlando, ya saben cómo es esto, ¿viste? Año por año, época por época, arrancando desde la más inocente y tierna niñez, avanzando hasta lo que es esta no tan inocente adultez, ¿no? De los mid-30, ¿no? Pasando por todas las etapas, épocas de la vida que hay en el medio, ¿sí? Así que, bueno, la verdad es que me entusiasma hacer este video, pese a que no soy yo una persona, no soy el típico gordo literatura, porque yo soy un gordo cine, ¿no? Ante todo yo soy un gordo cine. Lo que más sé es de cine, ¿sí? Sé más de cine que de videojuegos, por supuesto. Mucho más sé de cine que de videojuegos. He visto, ¿cuántas películas he visto a lo largo y a lo ancho de mi vida? Incontables. No sé, una vez agarré el Letterboxd, que no uso el Letterboxd, por cierto, cada tanto me preguntan, Harry, ¿tenés Letterboxd? Sí, tengo una cuenta tipo olvidada, que hace años que no la abro, no tengo la aplicación, nada. Pero una vuelta hace muchos años, creo que en pandemia probablemente, estaba ahí al pedo, viste, en el confinamiento, y agarré el Letterboxd y intenté como ir marcando todas las películas que alguna vez vi en mi vida. Entonces entré en la pestaña, viste, de las películas como populares y empecé a marcar como esta la vi, esta la vi, esta la vi, esta no la vi, esta la vi, esta la vi, esta la vi, esta no la vi. Y estuve como, no sé, 2 días, ponele, ¿no? Como marcando, 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 hasta que un momento dije, ¿qué estoy haciendo? Esto es como infinito, no lo voy a terminar nunca. Bueno, me dan ganas como de poder terminarlo algún día y meterle incontables horas para poder aproximar, aunque sea arrimar el bochín, como quien dice, ¿no? A lo que es el número de la cantidad de películas que he visto alguna vez. No sé cuántas son, estoy seguro que son miles, pero no sé si son miles tipo 5.000 o si son miles tipo 10.000, ni idea. Pero lo que sí sé es que son muchas, ¿sí? ¿Cuántos videojuegos he jugado? Bueno, sin duda menos. Si he jugado aproximadamente 100, ciento y pico de videojuegos, ahí más o menos debo andar. Ahora bien, ¿cuántas novelas he leído? Y probablemente he leído menos novelas de los videojuegos que he jugado inclusive, ¿sí? Porque claro, lleva mucho tiempo leer una novela, lleva muy poco tiempo ver una película, ¿no? Entonces, ¿cuántas películas puede ver uno por año? Y si ves una película todos los días, 365. Si ves una película día por medio, ¿entendés? 170 o una cosa así. ¿Cuántas novelas puede leer uno en un año? Y qué sé yo, ¿cuántas novelas? ¿Cuánta novela puede leer uno realmente en un año? ¿5? ¿10? 15, ya es un montón si lees 15, 20 novelas en un año. ¿Cuántas novelas leen ustedes, hijos de puta, en un año? ¿No? Entonces, claro, por supuesto ahí los números se empiezan a achicar. Entonces, sin duda, si tuviese que hacer una escala, yo soy primero un gordo cine, quizás en segundo lugar un gordo videojuegos, pese a que no me gustan tanto los videojuegos como sí la literatura, me gusta mucho más la literatura que los videojuegos, ¿sí? Pero en tercer lugar por justamente la cantidad de obras que he leído, que he completado en mi vida, pondría en tercer lugar, sí, a lo que tiene que ver con la literatura. Y hablando justamente de esto, de la importancia de leer, que sin duda considero muy, muy importante para la vida, un pequeño anuncio, un par de pequeños anuncios. Si ya saben esto, por supuesto, ya lo recontrasaben, se encuentra ya disponible en formato físico. Frente al espejo vacío, mi primera novela, novela de terror más extensa de la historia de la literatura argentina. Contamos con envíos a todas partes del país. Pero para aquellos que no sean de Argentina, les cuento que ya está publicada o ya se encuentra disponible frente al espejo vacío en formato digital, ¿sí? Para computadoras, para Kindle, para teléfonos móviles, para cualquier dispositivo electrónico, básicamente. Y recomiendo muchísimo, de hecho les quiero mostrar cómo se ve porque es muy bueno.
Ojito con la versión en digital de Frente al Espejo Vacío, en especial si ustedes tienen Kindle, ya está, es como comprátela en Kindle pero de cabeza. Hay una cosa que es una realidad, quizás a ustedes no lo han aceptado todavía, pero tarde o temprano lo van a tener que aceptar, principalmente si son lectores, es que el Kindle es la versión del el modo de lectura definitivo, ¿sí? Leer en Kindle es mejor que leer en físico, por el coso de la pantalla, como es la pantalla, vos podés leer 100 horas en un Kindle, podés leer 100 horas de corrido y vas a estar fresco como una lechuga. No podés leer 100 horas de corrido, ¿sí? Porque la iluminación, qué sé yo, el papel, la textura del papel, viste el color, qué sé yo, hay una cosa ahí que... El Kindle es superador. El Kindle es como el tope de gama de lo que tiene que ver con las distintas formas de leer, ¿sí? En segundo lugar, por supuesto, está la lectura en físico. Pero digo, ojo a la versión en ebook, que por supuesto corre en Kindle, porque si ustedes tienen la oportunidad de leer la novela en una notebook, la van a pasar de 10, ¿sí? En un teléfono móvil también está bien porque hay aplicaciones. Yo recomiendo una que se llama Google Play Libros. Play Libros la encuentran así en la Store, pero es de Google Play Libros, que es muy buena porque te permite configurar todo, digamos, para tratar de asemejar la pantalla del móvil lo más posible a lo que es la pantalla de una Kindle. No es como si fuese una suerte de emulador de Kindle. De hecho, hay uno que se llama, que también lo recomiendo, una aplicación que la recomiendo, gratuita, por supuesto, son todas gratuitas estas aplicaciones. Hay una para teléfonos móviles que se llama EPUB Reader, que es literalmente un emulador de Kindle, que tiene un montón de opciones de configuración para poder dejarlo tipo tal cual lo que es la pantalla del Kindle, o lo más parecido posible, que no está tan mal, ¿viste? Es como jugar al Game Boy Advance en un Game Boy Advance original, o jugar al Game Boy Advance en un emulador, y bueno, sí, hay una diferencia, pero vos podés jugar perfectamente en el emulador y está todo piola, ¿viste? Pero atención a lo que es la computadora, la notebook, porque si ustedes pueden leer la novela en una notebook, ahí tirados en el sillón, tirados en la cama, la van a pasar de 10 porque no saben cómo se ve. Y de hecho ahora mismo quiero mostrarles acá, pimba, perfecto. Bueno, lo están viendo ahí, ustedes miren qué lindo, está todo completamente indexado, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes aprietan acá donde dice portada, te va a llevar a la portada y a la contraportada. Si volvemos acá al índice, por ejemplo, vamos a donde dice capítulo 1, ¿sí? Entonces tenemos acá el capítulo 1. Y yo lo tengo configurado de esta manera, ¿sí? Que es doble página. Tenemos la página de la izquierda y la página de la derecha, tal cual la experiencia de leer un libro en físico. Yo lo tengo configurado de esta manera, con este color de fondo. Hay otros colores de fondo, otros colores de letra, por supuesto, pero yo lo tengo de esta manera que, como les digo, es como tipo Kindle, ¿sí? Con los colorcitos de la escala de grises de la Kindle. Y es como súper cómodo, súper práctico. La verdad que tiene un montón de detalles que me recontra encantan, porque, por ejemplo, no solamente te dice la cantidad de páginas, acá dice página 46 de 953, como te digo, la novela de terror más extensa de la historia de la literatura argentina, sino que también acá, ves, acá abajo te dice, quedan 2 páginas para terminar el capítulo, lo cual está muy bueno, ¿ves? Porque 1 a 2, pim, terminó el capítulo, arranca un capítulo nuevo, que acá dice quedan 7 páginas para terminar el capítulo. Bueno, es un capítulo con una extensión de 7 páginas. Como les digo, está buenísimo, y poder leer en una notebook, tirado en el sillón, tirado en la cama. Hay un millón de aplicaciones. En este caso yo estoy usando una que vino con el sistema operativo que se llama Libros. Sencillamente se llama Libros, pero no importa si están en Windows, no importa si están en Mac. La cosa es que cualquier aplicación que tengan son todas muy parecidas. Bajarán un par de programitas, probablemente ya tengan uno que venga con el sistema operativo, y probarán hasta encontrar uno que puedan hacer esto de poner tipo doble página y el color de fondo como a ustedes les guste. La cosa es encontrar algo que les resulte cómodo, ¿sí? Así que bueno, eso por un lado. También avisarles brevemente que hasta el domingo 5 de octubre, inclusive ahora estos próximos días, este fin de semana que se viene, van a poder encontrar Frente al Espejo Vacío en formato físico en Santa Fe, ¿sí? En la ciudad de Santa Fe, en la Feria del Libro de la ciudad de Santa Fe, que se está realizando en estos días. Así que en el stand de la editorial Deshoras van a poder encontrar un montón de ejemplares en físico de Frente al Espejo Vacío. Y bueno, eso, encima está a un precio súper promocional, porque es justamente el precio de la Feria del Libro. Vieron que en la Feria del Libro siempre los libros están como un poco más baratos. Así que bueno, para adelante, si ustedes son de Santa Fe, de Rosario o de alguna localidad ahí cercana, mándense, que hasta el domingo 5 de octubre van a poder encontrar Frente al Espejo Vacío.
Dicho todo esto, comenzamos entonces a hablar acerca de lo que tiene que ver con mi vida con la literatura. Sí, yo aprendí a leer a una edad bastante temprana, ¿sí? Es a los 4 años, 4 o 5 años ya sabía leer y ya sabía escribir. No recuerdo cómo fue que aprendí, probablemente incentivado por mis padres, pero tampoco tanto, ¿viste? Porque mis padres no me rompían las pelotas con, tenés que aprender a leer, y tampoco me rompían las pelotas con el tema, tenés que hacer la tarea, con esto, con el otro, lo cual ya después en la adolescencia me trajo bastantes problemas porque fui un pésimo estudiante. Pero de alguna manera aprendí a leer, ¿sí? Y eso que en mi casa tampoco era una casa donde abundasen los libros. Había libros, pero no era una casa como llena de libros, ¿entendés? Lo que sí yo tenía eran algunas historietas, unos cómics. Algunos cómics, ¿sí? Porque tal como decía en el video pasado, cuando hablaba acerca de mi vida con los videojuegos, yo tenía una revista de videojuegos. Una, no es que tenía muchas, que todas las semanas o todas las quincenas o todos los meses me compraban un ejemplar nuevo de la revista de videojuegos. No, yo tenía una y tenía esa. Y lo mismo con los cómics, ¿sí? Tenía un par de cómics de Batman, y tenía un par también de cómics de las Tortugas Ninja. Que las Tortugas Ninja, por supuesto, en esa época, año más o menos 1995, 1996, cuando tenía 5 o 6 años, estaban arriba de todo. Las Tortugas Ninja eran lo más de lo más. Yo era muy fanático de las Tortugas Ninja. Para mí las Tortugas Ninja eran la vida. Eran más importantes las Tortugas Ninja que Batman, que Superman, que Spider-Man, que los X-Men. Las Tortugas Ninja era todo, ¿sí? Pasa que, claro, fue el momento de las Tortugas Ninja, porque ustedes imagínense que estaban en todos los medios posibles y en todos los medios la rompían, ¿sí? Porque en los videojuegos, como decía, yo tenía el Family, el Nintendo, tenía un cartuchito de un jueguito Beats 'em Up de las Tortugas Ninja que era un caño. Iba al arcade, estaba la versión arcade del juego ese pero mejorado, que era todavía mejor. En la televisión pasaban el dibujito de las Tortugas Ninja, el de Tara, Tara, Ninja, Tara, que era fenomenal. Ya el opening es como que entrabas en epilepsia, ¿no? Al ver esas imágenes, esos colores, esa música. Estaban las películas live action, ¿sí? Con los chabones todos disfrazados, que tremendos animatronics o disfraces o lo que fuese. Me parece que era una mezcla entre animatronics y tipos disfrazados, ¿no? Que estaban bien, o sea, gustaban. Cuando uno era niño, gustaban las películas live action de las Tortugas Ninja, ¿viste? Porque, como te digo, ya los bichos eran increíbles, entraban mucho por los ojos. Estaban los cómics, que se conseguían fácilmente, y estaban los muñequitos, que los muñequitos vos cerrabas los ojos, tirabas una piedra, le pegaste un muñequito de las Tortugas Ninja. Y yo tenía una colección resarpada. Eso sí que tenía un montón de muñecos de las Tortugas Ninja, se ve que eran baratos. Tenía ediciones buenas, viste, incluso porque estaban las tradicionales, y después había una que era tipo el Tortuga Ninja Samurai, el Tortuga Ninja Astronauta, el Tortuga Ninja Skater, el Tortuga Ninja, no sé, detective privado, ¿no? Incluso había uno que era el Tortuga Ninja Black, ¿no? Un Donatello que en vez de tener la piel verde, la tenía así como más marrón oscura, tipo en los cómics, que me parece que Donatello siempre fue el que tuvo como la piel más oscura, medio afro, ¿no? También lo tenía ese. Así que bueno, había un par de cómics, historietas de Batman, un par de historietas de las Tortugas Ninja, y que... bueno, sí, quizás aprendí a leer con eso, ¿viste? Otra cosa que recuerdo en esa edad, hablando de los 5 o 6 años, es que había unas enciclopedias de mitología griega, ¿sí? En mi casa, que mi padre solía leerme, principalmente un pasaje. Eran 3 tomos así enormes, altos como un ladrillo, eran libros enormes. Yo era nene, imagínate, de 5 o 6 años, y me gustaba tirarme en el piso y ojear, ¿no? Ojear las enciclopedias de mitología griega. Porque claro, no lo leía, si bien ya sabía leer capaz en ese entonces, leía como apenitas y me aburría porque eran como textos muy de enciclopedia, ¿viste? Pero veía las ilustraciones porque eran unas enciclopedias totalmente ilustradas, y encima las ilustraciones era como una cosa que iba desde lo sangriento, porque había muchas ilustraciones así al estilo, ¿viste? Espadazo que te atraviesa el pecho a un chabón, decapitaciones, cosas así increíbles, hasta también ciertas ilustraciones, no te digo eróticas, pero por lo menos con desnudos, ¿no? Mucha teta, mucha mina en tetas, mucho micropene, también hay que decirlo, ¿no? En el universo de los griegos hay que decir todo. Entonces me gustaba tirarme en el piso y hojear estas enciclopedias, tapadura, una cosa increíble, andás a ver a dónde quedaron, me gustaría tenerlas hoy por hoy, pero no sé qué pasó con eso.
Y mi padre me solía leer con bastante regularidad un pasaje, ¿no? Que es justamente la historia de Odiseo, o un fragmento, un capítulo, ¿no? Dentro de lo que es la historia de Odiseo, que es cuando se encuentra con el cíclope Polifemo. ¿No? Ustedes ya saben, imagino más o menos esta historia. Luego de la guerra de Troya, el héroe griego Odiseo tiene que regresar a su patria, a Ítaca, y ese viaje en alta mar, que estaba estipulado para durar apenas un par de meses, termina durando 10 años. Él tarda 10 años en regresar a Ítaca después de la guerra de Troya, porque pasan muchas cosas que lo van tirando para un lado, para el otro, queda retenido, secuestrado, ¿viste? Bueno, entre las 1000 peripecias que va a tener que atravesar justamente Odiseo, está el encuentro con las sirenas, está el encuentro con la bruja Circe, y está por supuesto el encuentro con los cíclopes, principalmente con el cíclope Polifemo, ¿sí? Si ustedes no saben acerca de esta historia, bueno, banquen un cacho nada más, que ahora, dentro de poco tiempo, van a poder ver la película La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, ¿no? Donde Matt Damon va a interpretar a Odiseo, y que estoy seguro que va a estar buenísima, porque yo creo que a esa le sale bien. A Nolan para mí esa le sale bien. Oppenheimer para mí le salió re bien. Yo soy fanático, la banco a las piñas Oppenheimer, y creo que la Odisea le va a salir de 10 a Christopher Nolan. Es el indicado, es el elegido para hacer esa historia, sin duda. Para adaptar esa historia, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que a mí me gustaba mucho, ¿no? La historia de Polifemo. Y una vuelta, cuando yo estaba en primer, segundo grado, 6 7 años, la maestra nos manda a hacer la típica tarea, ¿no? Que es la de escribir un cuentito y hacer un dibujo. Entonces yo lo que hago es hacer como una remake, ¿no? Escribo con mis torpes palabras, torpes e inocentes palabras de un niño de 6 7 años, ese relato que me había leído tantas veces mi padre. Y pese a que la pluma, ¿no? Era, por supuesto, propia de un niño, logro sí encadenar la sucesión de eventos, ¿no? Y contar todo lo que ocurre, digo, ¿no? Son secuestrados, Polifemo los mete dentro de la cueva, no los deja salir, se los va comiendo uno por uno, lo emborrachan a Polifemo, cuando está tirado en el piso así todo mamado, le clavan una lanza en el ojo. Bueno, seguramente lo van a ver en la película, no quiero spoilear mucho, por más que sea tipo un relato que tiene 3000 años de antigüedad o más, ¿entendés? Pero bueno, capaz alguien no lo sabe. Así que bueno, escribí ese cuentito, hice un dibujo ahí, no sé, de que están clavando la lanza en el ojo a Polifemo. Y sorprendió bastante. De hecho, cuando hubo una reunión de padres, la maestra justamente les dijo a mis padres ahí como en privado, como, che, ahí Harry Jr. ha escrito un cuento que bastante sorprendente, ¿sí? Y por supuesto la maestra creo que se dio cuenta de que que no lo había inventado yo, sino que era un relato de la mitología griega. Quiero creer que se dio cuenta. Pero para un niño de 6 7 años era bastante sorprendente, bastante lacaña. Mis padres se pusieron muy contentos, creo que fue tipo el mejor trabajo práctico que hice alguna vez en mi vida. Me pusieron como un 10, una cosa así. Y a partir de ese momento, quizás justamente porque me sentí reconocido y es como que vi que los adultos estaban muy contentos. Cada vez que me preguntaban qué querés ser de grande, yo decía, quiero ser escritor, quiero ser escritor, quiero ser escritor. Eso decía Harry Jr., ¿no? Después llegué a la adolescencia y lo de quiero ser escritor se cambió por quiero ser director de cine. Y mira cómo son las cosas de la vida, que finalmente, pasados mis 30, me terminé convirtiendo en un escritor, ¿sí? Pero bueno, todo arrancó ahí. El génesis tiene que ver con la mitología griega. Otros libros que me han leído, porque yo, ok, sabía leer, pero podía leer una historieta de la Tortuga Ninja, ¿viste? Tampoco me podía poner a leer el Ulises de Joyce, digo, ¿no? Pero otras cosas que me han leído en esa etapa de primera infancia, 6 7 años, son por supuesto El Principito, me lo leía mi madre. Había uno que llamaba, creo, Amy, el niño de las estrellas, que era una patada en los huevos, me acuerdo, Amy, el niño de las estrellas. Y alguna que otra cosa más, ¿viste? La verdad es que no tengo muchos recuerdos de lecturas eh, que me hayan hecho por aquel entonces. Si yo avanzaría rápidamente hasta una edad, a ver, acercándonos capaz a los 10 años, ahí, viste, empiezo a tener un segundo encuentro, una aproximación capaz más cercana a la literatura. Cuando yo tengo 10 años ocurren dos cosas. Por un lado, mi madre me empieza a leer It de Stephen King. Mi madre no la había leído, entonces ella
estaba descubriendo la historia a medida que me lo iba leyendo a mí en voz alta, ¿sí? Yo ya había tenido una pequeña experiencia capaz a los 6 7 años con el terror, pero muy chiquita, porque una vez nos fuimos de vacaciones a un campamento en Chascomús y justamente me compraron ahí mis padres para leerme durante la noche del campamento un librito de la serie de mini novelas, ¿no? De Escalofríos, que justamente estaba en la televisión, se pasaba la serie, ¿no? De Escalofríos, que era tipo le temes a la oscuridad o una cosa así. Bueno, me habían comprado una que justamente tenía que ver con la temática campamento, que era una de los monstruos del pantano, una cosa así, como un choreo a la cosa del pantano de DC, pero bueno, como eran los monstruos del pantano que salían, por supuesto, de un pantano, ¿no? Ese había sido un pequeño acercamiento que tuve con el terror, pero a los 10 años, que a mí ya me estaba empezando a gustar el terror en el cine, viste, como les decía, que iba al videoclub, a veces solo, a veces con mis primos, íbamos directamente a la batea de las películas de terror. Bueno, ahí mi madre me empieza a leer It. Ella me lee los primeros capítulos, la parte de Georgie, el barquito, la alcantarilla, todo eso. Y en un momento mi madre como que se da cuenta de que era muy hardcore, muy, muy hardcore. No solamente por las cuestiones sangrientas, gore, terroríficas, sino también porque It es una novela que tiene ya cosas sexuales del principio. Ustedes acuérdense que incluso antes de lo de Georgie, me parece que antes de lo de Georgie está cuando agarran ahí a un homosexual, ¿viste? Que lo agarran, que lo revientan a piña. Bueno, todo eso me lo leyó mi vieja, yo tenía 10 años. Bueno, y me lo dejó de leer, ¿sí? Pero yo quedé como, ¡fua! Me explotó el cerebro con eso. De hecho, una cosa muy linda de la época de ir al videoclub era el terror físico que te daban ya ciertas portadas del VHS, ¿sí? De hecho, It es una película que después yo la terminé alquilando, pero tardé tiempo en alquilarla, ¿viste? Porque no es que si, mirá It, me la llevo. Es como que yo veía ya veía la tapa simplemente. Y es como que me daba mal rollo, ¿entendés? Y es como que no la podía mirar. Y eso me ocurría con muchas películas, ¿sí? Estaba la de Martes 13, parte 9, me parece que es la de, está la máscara de hockey con la serpiente saliendo así como del orificio, ¿no? De la cuenca, ¿no? De un ojo, que también era como súper perturbadora. Y había portadas de VHS de películas de terror que me daban tanto miedo que no las podía ni mirar y mucho menos alquilar. Finalmente un día tomé coraje y fui a alquiler y vi la miniserie de 2 capítulos dirigida por Tommy Lee Wallace ahí a mediados de los 90. Es bastante buena, ¿viste? Para el momento se la rebancó. Tampoco es que la de Muschietti... bueno, es un tema aparte, digo, ¿no? Pero tampoco es que la de Muschietti es el Ciudadano Kane, ¿viste? Son dos versiones aceptables en distintas épocas, pero lo que era mediados de los 90, la versión esa televisiva con Tim Curry haciendo de Pennywise, buenísima, ¿viste? Y sí, me hizo cagar en las patas, ¿viste? Pero eso por un lado, ¿no? Por un lado, esa pequeña lectura de algunos capítulos de It que me hizo mi madre. Después, por otro lado, a los 10 años, leo Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y ese ya es quizás, probablemente, el primer libro, la primera novela completa que leo yo, que ya no me la leen, nunca me leyeron Harry Potter. Ya Harry Potter, yo tenía 10 años, lo alquilé en la biblioteca, en la escuela primaria había una biblioteca, como en todas las escuelas, y alquilé y me lo llevé a mi casa, y cuando lo terminé lo devolví, y cuando lo devolví me alquilé también el segundo, Harry Potter y la Cámara de los Secretos, que también lo leí en tiempo récord. Estaban esos dos, después ya El Prisionero de Azkaban, estaba publicado ya en Argentina para aquel entonces, pero no estaba en la biblioteca. Me lo prestó un amigo, me lo prestó el chabón que yo decía que era medio millonario, ¿viste? No sé si millonario, pero era el hijo de puta que tenía el Game Boy Color, que tenía las cartas de Pokémon, que tenía todo. Bueno, por supuesto también tenía todos los libros de Harry Potter y él me prestó el tercero y después el cuarto ya me lo compraron mis padres, ¿no? Una cosa linda, curiosa de mi experiencia con Harry Potter. Hay dos cosas que tienen que ver conmigo y con Harry Potter. Para empezar, a mí me dicen Harry por Harry Potter. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero cuando estaba en el secundario me empiezan a decir Harry porque por aquel entonces decían mis amigos que era parecido a Harry Potter, especialmente al Daniel Radcliffe de la cuarta película, ¿sí? El Daniel Radcliffe de El Cáliz de Fuego, que tiene así como el pelo más largo, más abultado. Bueno, sí, yo creo que sin duda al día de hoy alguito hay también, alguito hay. Los dos hemos envejecido, tanto Daniel Radcliffe como yo hemos envejecido y quedamos así medio duraznitos, pero cuando yo tenía 14, 15 era más parecido.
Era más facherito también, hay que decir todo. Y eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, otra cosa linda de mi experiencia, mi historia con Harry Potter, es que yo fui creciendo a medida que Harry Potter crecía en las novelas. Lo que quiero decir es que yo leo el primer libro de Harry Potter cuando yo tenía 10, 11 años, que es justamente la edad que tiene el personaje en la primera novela. Cuando yo leo Harry Potter y la Orden del Fénix, la quinta novela, yo tenía 15, ¿ok? Que es la misma edad que tiene Harry en esa novela. Y cuando yo leo Las Reliquias de la Muerte, que es la séptima y última, yo tenía 18, que es apenas un año más de la edad que tiene Harry en Las Reliquias de la Muerte. ¿No? Entonces fuimos creciendo de manera conjunta, digámosle, ¿no? Pero retrocediendo, leo Harry Potter y cuando termino de leer Harry Potter, claro, es como que tipo había leído, no sé, los dos primeros, una cosa así, y como para incentivar que no me quedara ahí, que leyera otra cosa, mi madre me saca un libro de la biblioteca y me dice, ¿por qué no probás leyendo esto? Que también está protagonizada por un chico que tiene como esa edad, tipo 12 años, y que... Bueno, ella me entrega un libro de Paul Auster que se llama Mr. Vertigo. Un libro que yo para nada consideraría un libro infantil porque es un libro súper terrible, pero tiene algo, ¿entendés? Así, medio, no te digo Harry Potter, pero tiene algo un poco de las aventuras de Tom Sawyer, ¿no? Que leería después, mucho más adelante. Porque es la historia de un niño huérfano, como Harry Potter, que es adoptado barra secuestrado por un tipo medio raro, medio árabe. ¿Sí? La historia transcurre en Estados Unidos en la década del 20, ¿no? Y el tipo este lo adopta al pibito y le dice, yo te voy a enseñar a volar, porque yo sé cómo hacer para enseñarle a los niños a volar. Y cuestión que este maestro, una suerte como si fuese un maestro Miyagi, pero super falopa, le empieza a hacer un montón de cosas terribles al niño, lo entierra vivo, en un momento es como que hace un pozo y le dice, metete en el pozo, y el pibe se mete en el pozo y el chabón le empieza a tirar palas, viste, así de tierra y le pone un caño, tipo un snorkel así, pero de metal, todo larguito, ¿no? Y se lo mete en la boca y vas a respirar por acá y lo deja tipo 3 días ahí enterrado abajo de la tierra al nene que después sale así como si fuese una especie de zombie que se rehúsa a quedarse enterrado. Bueno, pero la cuestión es que después de este entrenamiento medio Jedi, ¿no? Una cosa así, el pibe efectivamente aprende a levitar, no a volar tipo Superman, pero aprende como a levitar y a elevarse, ¿no? Unos centímetros por encima del suelo, cuestión que el tipo lo empieza a llevar de gira por todo Estados Unidos, en las ferias y toda esa cosa, ¿no? Como Mr. Vertigo, ¿no? El niño volador, una cosa así. Claro, creo que el profesor era tipo Mr. Vértigo y el niño volador, una cosa así. Bueno, de Mr. Vértigo de Paul Auster, la única novela que al día de hoy, la única novela de Paul Auster que al día de hoy he leído, ¿sí? Como te digo, no era para niños porque era una novela muy terrible, o sea, muy para empezar el entrenamiento que le daba al pibito para enseñarle a volar era como, bueno, llega a venir la Asociación Protectora de Infantes y te meten preso en Guantánamo durante 40 años, digo, ¿no? Pero además tenía cosas raciales, estaba metido el Ku Klux Klan en el medio, había cosas muy sexuales, así, bueno, yo lo leí, no hubo ningún problema, creo. ¿Qué otras cosas? Bueno, avanzamos un poquito en la línea del tiempo, nos vamos a cuando yo tengo 13 años, sí, claro, 12 años, a los 11 años yo veo El Señor de los Anillos, al igual que todo el mundo, porque la película La Comunidad del Anillo se estrena en el año 2001 y en el año 2002 yo me compran un ejemplar usado de El Señor de los Anillos Las Dos Torres, porque yo quería saber cómo seguía la historia, ¿no? Entonces, claro, yo no leo a los 12 años, no leo El Hobbit y tampoco leo La Comunidad del Anillo, arranco a leer directamente Las Dos Torres. Después, más adelante, en la adolescencia, leería así como toda la saga, o por lo menos los 4 libros principales, El Hobbit y los 3 del Señor de los Anillos. Me compraría también el Silmarillion, pero no podría pasar de la página 10, porque el Silmarillion es como una cosa que ganas de estrellarlo contra la pared, ¿no? Es como, no va. Pero sí leo completa durante unas vacaciones de verano El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, después veo la película cuando se estrena y después ya directamente espero El Retorno del Rey, ¿viste? Es como que no leí El Retorno del Rey, vi directamente la película. Hubo algunas otras cosas de lectura por aquellos años, a los 13. Bueno, probablemente sí, en este momento
no me estaría acordando. Bueno, también una etapa de la infancia, por supuesto, me olvidé de decir, ¿no? Si retrocedemos a la edad entre los 7 y los 10 años, elige tu propia aventura y todas esas cosas así. Algún que otro librito infantil también había en mi casa, por supuesto, ¿no? Novelitas infantiles, esas cosas habían. Y pero estamos hablando de literatura, literatura, ¿no? Avancemos un poco más y vamos, ¿no? A la adolescencia, tipo 13, 14. 13, 14. A mí estaba empezando ya a gustar el cine de una manera más en serio. Y mi madre vuelve a entregarme una novela que ya justo había terminado de leer y que me dice, che, ¿por qué no probás leyendo esto que está buenísimo? Bueno, esa novela que mi madre me pasa es Ángeles y Demonios de Dan Brown, ¿sí? Por supuesto, el escritor que en ese momento, año 2003, 2004, estaba súper en auge porque el Código Da Vinci, que después sería adaptado al cine, era lo más de lo más. El Código Da Vinci fue un boom mundial extraordinario, ¿sí? A mí me gustó mucho, yo leí las dos juntas, ¿sí? Porque claro, es una saga de novelas protagonizada por este personaje que es un profesor universitario medio Indiana Jones, que se llama Robert Langdon, me parece el personaje, que en las películas fue interpretado por Tom Hanks. Eh, pero el orden de la saga es primero Ángeles y Demonios, después le sigue el Código Da Vinci, y después no me acuerdo cómo sigue, porque yo leí hasta el Código Da Vinci, yo leí hasta la segunda, ¿sí? No tiene nada que ver una con otra, son como historias paralelas, pero bueno, historias independientes, pero la primera es Ángeles y Demonios. Con las películas invertirían el orden, porque claro, por una cuestión de popularidad, la primera película de la saga en ser adaptada al cine fue el Código Da Vinci, y después hicieron al otro año, a los 2 años, no sé, hicieron Ángeles y Demonios. Pero la primera novela, la primera que yo leí y la primera que habría que leer, en el caso de que a alguna persona en el planeta a esta altura del 2025 le interese leer Dan Brown, es Ángeles y Demonios. Lo cual no está mal, ¿eh? Porque claro, viste que hoy es muy fácil pegarle a Dan Brown, qué sé yo. Pero para esa edad, para cuando tenés 13, 14, 15 y lo extendería hasta los 20, está muy bueno leer Dan Brown, porque son historias de thriller, suspenso, muy dinámicas, muy cinematográficas, con muchos crímenes, mucha sangre, muy detectivescas y que encima te hacen conocer, cuando uno es pequeño, adolescente, que recién está descubriendo un poco el mundo, te cuentan un montón de cosas de política, de historia universal, de religión, siempre tirándole como un palito, ¿no? Por supuesto, a la Iglesia Católica, cuestionando el Opus Dei, esto, lo otro, los entornos turbios del Vaticano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, claro, yo encima a esa edad, ¿no? 14 años, estaba ahí como volviéndome un joven medio progre, qué sé yo, que era lo normal también en los adolescentes en aquella época. Después vendría, es más de estos tiempos, ¿no? Donde de repente los adolescentes, lejos de ser de espíritu izquierdista, son de un espíritu más derechista, ¿no? Pero en aquella época los jóvenes seguían siendo zurdos, ¿no? Cuando se refiere a orientación política en general digo, ¿no? Zurdos o apolíticos, pero a mí tocó más la del zurdaje. Entonces, claro, bueno, me gustaba todo eso. Incluso mucha gente por aquel entonces, mucha gente adulta leía esas novelas y después cuando se podían hacer un viaje a Roma, por ejemplo, ¿no? En una ciudad así, de las exploradas en la saga de novelas, visitaban todos los lugares, ¿no? Que el personaje de Robert Landon visita, ¿no? Bueno, la catedral de no sé qué, la basílica, la fuente, no sé, el Museo del Louvre en Francia, ¿no? No sé qué. Bueno, disfruté mucho de esas dos novelas. Después, por supuesto, vi las películas en el cine. Flojas, pero bueno, en el momento me gustaron, qué sé yo. Otra de las cosas que leo por aquel momento es El Padrino. Yo todavía no había visto la película. O sea, había visto la saga del Padrino, pero de niños, tal como conté en el video de mi vida con el cine. Había visto de niño, medio de reojo, pero había visto de niño la trilogía de películas. Pero sin embargo es en la adolescencia, a esta edad, a los 15, cuando veo en DVD ya, que voy al videoclub y alquilo en DVD, la trilogía completa, ¿sí? Pero antes de alquilar El Padrino, la película original de Francis Ford Coppola, leo la novela, porque en mi casa estaba El Padrino de Mario Puzo, entonces un día agarro yo y pum, bueno, buenísima la novela, muy recomendable. Así todo la película es mejor, ¿eh? O sea,
Es superior la película, por supuesto, a la novela. La novela tiene algunos rellenos, algunas cosas que están como de más y que fueron bien cortadas en lo que es la adaptación de Francis Ford Coppola, que incluso el guión está escrito por el mismísimo Mario Puzo, ¿no? Otro libro similar, digo, ¿no? En algún punto al Código Da Vinci, no en cuanto a tono y estilo, pero capaz sí en cuanto a la pretensión, esta pretensión de no solamente entretener, sino también educar, si se puede decir, ¿no? Es el mundo de Sofía. El mundo de Sofía, también está la película. Bueno, fue un clásico de aquellos años, El mundo de Sofía. Un libro que era una especie de Alicia en el País de las Maravillas, sobre una niña que vivía en una casa en el campo, que tenía tipo 12, 13 años y que se iba a meter también en un portal, no sé qué cosa, que la llevaba como a un mundo... el mundo de la Tierra de Oz, y que ahí iba a conocer a un profesor, a un maestro que le iba a enseñar de filosofía, arrancando por los griegos, ¿no? Y avanzando, ¿no? Hasta, no sé, los filósofos más de principios del siglo XX o fines del siglo XIX, lo que sea. Nunca terminé de leer El mundo de Sofía porque es como que, viste, al principio ibas comprendiendo bien, pero llegaba un momento, ya cuando te estaban, no sé, habían pasado 200 años, viste, de historia de la filosofía occidental, y ya era un quilombo de nombres y de pensadores y de filósofos en tu cabeza que decís, loco, dejate de romper las pelotas, viste, y ya cerraba el libro y listo, ahí lo dejé, viste. Otras cosas también por amigos así medio hippies que me recomendaron leer y leí, aunque sea un poco, los libros estos de Carlos Castañeda, creo que es Carlos Castañeda que perfectamente podría ser, de hecho no sé si no es el actor de doblaje que hacía de Goku, no es Carlos Castañeda, boludo, el que hacía de Goku. Bueno, no sé, hay un chabón que me parece que se llama Carlos Castañeda que escribió también la saga esta de libros que son Las enseñanzas de Don Juan, que también son así medio de encontrar la espiritualidad por medio del consumo de ciertas sustancias alucinógenas, toda una cosa medio flashera, ¿viste? Leí un poco de eso. Volví a leer, como les digo, El Señor de los Anillos. Seguía leyendo a medida que iban saliendo los libros, los de Harry Potter, porque se seguían publicando. Yo seguía creciendo y hasta que yo cumplí 18, ahí salió el último libro de la saga, Las Reliquias de la Muerte. ¿Qué otras cosas? Bueno, leo también por aquel entonces, viste, algunos clásicos de la literatura también que estaban en la biblioteca, que mi vieja me rompía las pelotas, viste, 100 años de soledad. En el colegio me hicieron leer, por supuesto, de Paulo Coelho, digo, ¿no? Que es una patada en las pelotas. Hay que quitarle la licencia de profesora de literatura a una mina que te manda a leer El Alquimista, es como hay que quitarle el título, verdaderamente hay que quitarle el título, viste. Me hicieron leer un poco de Borges, y cosas así, digo. No recuerdo qué más estuve leyendo por aquellos años. Sin duda se me están escapando cosas. Sin duda se me están escapando cosas. Pero por lo menos esas fueron las que más recuerdo. Si avanzamos un poco más en la línea del tiempo, podemos encontrarnos con Stephen King. Ya a partir de los 20 leo completo It y sigo leyendo de manera casi ininterrumpida Stephen King, siendo quizás el autor del cual, no, siendo no, probablemente es el autor, digo, ¿no? Del cual más novelas he leído, no sé, de Dead Song, Cementerio de Animales, Carrie, la saga de la Torre Oscura hasta el tercero, yo me quedé en el tercero, y bueno, muchos otros de King, ¿no? Pero a los 10, no, a los 18, no, sí, a los 18, 19 años llega a mi vida, estamos hablando del año 2008, 2009, me parece que fue más tipo 2008. Llega a mi vida también una saga de libros que sería muy importante, que ustedes ya se imaginan cuál es, que es Canción de Hielo y Fuego. Yo por aquel entonces, como les digo, ya estaba convirtiéndome, ya tenía 18, ya era bastante cinéfilo, digo, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces, si bien ya existía YouTube, porque YouTube me parece que nace en el 2006, 2005, 2006. Por aquel entonces todavía no existían en YouTube los canales de cine. De hecho, prácticamente no existían los creadores de contenido, los youtubers, salvo alguna rareza tipo el bananero, tipo Marito Baracus, capaz en una de esas Magnus Mephisto, no sé, pero es como que todavía no estaba el creador de contenido, ¿viste? YouTube, vos te conectabas a YouTube para ver cosas de la tele.
como grabaciones viejas de la tele, cosas de Showmatch, las cámaras ocultas, el cuarteto obrero de Yayo, los chistes de Yayo, cosas de cha-cha-cha, de todo por 2 pesos. Esas son las cosas que uno se conectaba a YouTube a ver, ¿no? Que prendía YouTube para ver esas cosas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la información acerca de cine, por lo menos yo la consumía a través de distintos blogs, ¿no? Algunas páginas de Argentina, muchas otras de España, en donde subían reseñas de películas y de series. Yo ya estaba viendo full series, ¿sí? 2008, bueno, época Lost arriba de todo, Lost estaba por terminar, una cosa así, ya sea hacía varios años que venía viendo Lost, y estaba Doctor House, y estaba Héroes, y estaba Flash Forward, que fue tipo una falopa que hicieron después de Lost y que no, estaba Fringe. ¿Se acuerdan de Fringe? También de JJ Abrams, que era muy buena. Estaba arrancando Breaking Bad. Breaking Bad arranca en el 2007, recordemos, ¿no? Había un montón de cosas. Estaba Dexter. Entonces yo leía no solamente reseñas de cine, sino que leía también reseñas de series que se iban subiendo capítulo a capítulo. Incluso yo llegué a leer religiosamente todas las semanas reseñas de How I Met Your Mother, ¿entendés? Por aquellos años. Reseñas de Big Bang Theory. Reseña de un capítulo de Big Bang Theory. Bueno, a mí me gustaba, qué sé yo, ¿viste? Y en una de esas páginas, una que se llamaba todoseries.net, todoseries.net era un blog de España que subían reseñas, por supuesto, exclusivamente de series. Un día suben un posteo en donde dicen que HBO, la cadena que yo ya conocía, porque era la que había hecho Los Soprano, que había hecho Oz, que había hecho The Wire, estaba entrando en una fase de preproducción de una serie que prometía ser una serie gigantesca basada en una serie de novelas de fantasía medieval que se iba a llamar Juego de Tronos. Entonces yo busco a ver qué onda esto y claro, viste, busco en Mercado Libre, o sea, primero entro a unas páginas web, investigo un poco más y digo, che, parece que esto de Canción de Hielo y Fuego parece que está buenísimo. A mí me gustaba mucho la fantasía medieval, porque claro, yo por aquel entonces ya había leído El Señor de los Anillos, y aparte, por supuesto, después del boom del éxito de las películas del Señor de los Anillos, también hubo un gran boom, ¿no? De películas medio rip-off del Señor de los Anillos, desde Rey Arturo, Troya, había una de Alejandro Magno, después aparecería una de Russell Crowe que hacía de Robin Hood. Digo, no era como una suerte todo de exploitation de alguna manera u otra, ¿no? De El Señor de los Anillos. Entonces consumía mucho ese tipo de cine de aventuras medievales. Ya estaba viendo Monty Python, digo, por aquel entonces, ¿no? Con los Caballeros de la Mesa Cuadrada, etc. El Santo Grial también. El sentido de la vida. Y digo, parece que esto está bueno. Lo busco en Mercado Libre, ya existía Mercado Libre, y veo que había solamente un chabón que estaba vendiendo un ejemplar usado de Juego de Tronos, de la primera novela de la saga, pero que estaba en Tigre el chabón. Había que ir a buscarlo a Tigre. Y yo vivía en Capital, ¿viste? Y es como, no, ni en pedo lo voy a buscar a Tigre, olvídate, ¿viste? Porque claro, no se conseguía, o sea, era una novela que se ve que en algún momento se comercializó en Argentina, pero después nunca más volvió a entrar. Entonces los pocos ejemplares que había en circulación eran ejemplares usados, no era una novela que se pudiese conseguir nueva, ¿sí? Un par de años después, cuando se estrenase, creo que en el 2010, una cosa así, la serie, en todas las librerías vos entrabas y lo primero que veías era toda la saga de Juego de Tronos, digo, ¿no? Pero en aquel momento no. Entonces busco el PDF en internet y me lo descargo y tenía impresora, entonces imprimo las primeras, digámosle, 50, 60 páginas de la novela, de la primera novela, los primeros capítulos, ¿no? No los leí inmediatamente, pero hubo una noche que se cortó la luz. Entonces yo estaba ahí en el departamento en el cual vivía con mi vieja, me prendí una vela, literalmente una vela para poder iluminarme, y mientras escuchaba, digamos, ¿no? El ruido de la lluvia que caía sobre la ciudad, con eventuales relámpagos que iluminaban todo, ¿no? Me puse a leer esas impresiones que tenía y fue una cosa sorprendente. Aparte, imagínate la experiencia, la lluvia, el departamento a oscuras, la vela, yo ahí leyendo el coso y cómo arranca, digo, ¿no? Que arranca full terror con los exploradores estos de la Guardia de la Noche que cruzan más allá del muro, se encuentran con los caminantes blancos y después ese primer capítulo cuando llega el rey Robert y los hermanos Stark se encuentran a la loba warga, la loba wargo muerta y se quedan con los cachorros y bueno, me volví loco.
No me terminé de leer las impresiones ese día, pero al otro día, qué sé yo, ahí me quedé sin impresiones, ya no tenía tinta en la impresora, entonces tuve que seguir leyendo la novela de la computadora. Y así fue que leí una tras de otra las tres primeras novelas de el monitor de la computadora. Por eso les digo que no sean maricones, si no le tengan miedo a leer frente al espejo vacío en digital, principalmente si lo pueden leer de una notebook, ¿sí? Que es súper cómodo, porque yo leí las tres primeras novelas de Juego de Tronos, que son una cosa así también, de la pantalla de un monitor de tubo que era verdaderamente agresivo y que no había programitas como para que, no, era leer el PDF y leer el PDF todo blanco así. Entonces vos hoy tenés estas pantallas de las notebooks que son mucho más amables, viste, que encima podés bajarte el programita y le configurás todo el brillo, el color de fondo, el color de la letra para que sea como lo más parecido posible a un Kindle, que como te digo el Kindle es como lo óptimo. La mejor manera de leer hoy por hoy, año 2025, es en Kindle y no en papel, ¿no? Así que bueno, y eso, me volví loco. Después, cuando se estrena, creo que en el 2010-2011 se estrena la primera temporada de Juego de Tronos. Yo ya sabía todo, yo ya sabía lo de la boda roja, yo ya lo había leído, digo, ¿no? Entonces fui ahí viendo año a año las temporadas. Creo que cuando se estaba emitiendo, no sé si la primera temporada o la segunda temporada, me compro los dos libros que me faltaban, digo, ¿no? Me faltaban todos, digo, ¿no? Pero me compro el cuarto y el quinto, Festín de Cuervos y Danza de Dragones. Me paso como varios años leyendo y releyendo la saga, que claro, viste, es un vicio. El Juego de Tronos es un vicio. Y ni hablar cuando te metes en la parte Festín de Cuervos, Danza de Dragones, que es donde hay más data escondida, qué sé yo, viste. Incluso llegué a hacer la que yo recomiendo hacer, que es buenísima, que es la de leer los dos libros al mismo tiempo. Hay un orden, porque claro, son dos novelas que transcurren al mismo tiempo, pero contado desde el punto de vista de varios personajes. Entonces, lo que conviene hacer es buscar el orden de lectura y te dice, bueno, lee el capítulo tanto de Festín de Cuervos, pero después lee el capítulo tanto de Danza de Dragones. Y es como que vos tenés que tener los dos libros y vas leyendo de uno y vas leyendo de otro. Y así es como que armás la película con el montaje correcto, digamos, ¿no? Con el montaje paralelo correcto. Muy recomendable, muy recomendable. Porque claro, en realidad es como que no son dos novelas, es una sola novela enorme, enorme, pero es una sola novela. Atención a eso, ¿viste? Bueno, al día de hoy, 2025, sigo esperando la eventual publicación de Vientos de Invierno, pero ya a esta altura, por supuesto, he soltado. Yo ya solté, es como listo, no la estoy esperando, la verdad es que no la estoy esperando. Si llega, si algún día el gordo se digna a escribir, que para mí ni la empezó. ¿Qué querés que te diga? Para mí ni siquiera la empezó, ni la empezó. Para mí no sale. Pero bueno, no sé, capaz estoy equivocado. Pero si algún día sale, hay que tomarlo como tipo agua de mayo. Es eso, es una bendición, agua de mayo, agradecidos. Pero la verdad que a esta altura no hay que esperar nada del tío Martin, creo yo. Seguimos ahí en la etapa de los 20. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué cosas leo? No mucho, creo que sigo leyendo Stephen King. Más o menos cuando yo tengo 25 o una cosa así, se empiezan a publicar todas estas colecciones, ¿no? Que salían de los libros que salían con el diario La Nación. Entonces ahí aprovecho, tipo la colección Borges, la colección terror. Bueno, me compro todos los de la colección terror, por ejemplo. Todos. Entonces ahí leo Drácula, leo Frankenstein de María Shelley, leo el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, leo los cuentos completos de Edgar Allan Poe, leo los cuentos completos de H.P. Lovecraft, leo Las montañas de la locura de H.P. Lovecraft y el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿sí? Y algunos clásicos más que ahora no se me vienen a la cabeza, pero que son los que entran, digamos, ¿no? Dentro de ese paquete. También, ¿qué otras cosas? A ver, avanzando un poquito en la línea del tiempo, ya en vez que yo te dijese 25, capaz a los 27, a los 28, antes de la pandemia, qué sé yo, me meto con Thomas Pynchon, ¿sí? La primera que leo de Thomas Pynchon es la subasta en la celda no, la subasta del lote 49, novelita corta, de las primeras novelas de Thomas Pynchon, ahora que está en auge por el tema de las películas, ¿no? De Paul Thomas Anderson principalmente. No, todavía no la pude ver, todavía no pude ir. Me siento como Bart, ¿viste? Cuando es el único de todo el colegio que no vio la película de Tommy Daly. Bueno, soy yo
ese en este momento. Todo el mundo ha visto ya una batalla tras otra, yo soy el único pelotudo, pero bueno, ya la voy a ir a ver, un poquito de paciencia y ya haré la reseña. Pero sí, leo La subasta del lote y leo también Inherent Vice, que fue adaptada al cine por Paul Thomas Anderson. Leo Carver, leo... Me empiezo a meter con el tema del gótico sureño también, sí, por supuesto Santuario de Faulkner, leo Cormac McCarthy, leo Sin lugar para los débiles, leo Meridiano de Sangre, más recientemente leí Meridiano de Sangre, leo todo lo que tiene que ver con Donald Ray Pollock, ¿sí? El Diablo a todas horas y el Grit Lit y todo ese tipo de literatura que a mí me gusta mucho. Eh, y así sigo básicamente hasta el día de hoy. Después viene la pandemia y la pandemia, ¿no? Ocurre una cosa 2020. Yo ya para aquel entonces, para el 2020, había tenido ya desde el 2017 en adelante, desde el 2017 hasta el 2020, una pequeña pero gratificante experiencia como guionista, ¿sí? Desarrollando unos proyectos de serie y escribiendo episodios autoconclusivos de la temática terror o horror comedy, ¿sí? Entonces había escrito varios capítulos de esta serie que se terminó haciendo finalmente la serie, pero yo no participé en esa serie finalmente. El único que participó fue el que verdaderamente es el creador, que fue Set Films, ¿no? Estoy hablando de la serie esta, la de Hay algo en el bosque, qué sé yo. Pero la cosa es que esa serie de Disney Plus, que terminó siendo de Disney Plus, en una primera instancia estaba desarrollada por Set Films y por 4 amigos más de él, en donde yo estaba incluido. Y la cosa es que cada uno había escrito tipo 4 o 5 guiones y íbamos a hacer una selección de los mejores guiones y la selección de los mejores iba a ser la primera temporada. Al final, el único que avanzó con eso fue él. Entonces, los guiones que quedaron fueron los de él. Todos los otros fueron descartados. Pero mis guiones estaban buenos. Y más allá de que yo finalmente no pude terminar participando de ese proyecto, Nico fue el primero, fue la primera persona del... Bueno, antes había estado la profesora de la maestra de primer, segundo grado, ¿no? Pero él fue como la segunda persona en mi vida que me dijo, Harry, sos bueno escribiendo. Me dijo, Harry, vos te tenés que dedicar a esto, vos tenés que ser guionista porque sos bueno en serio. Y eso a mí me puso muy contento. Entonces yo ya había tenido, ¿no? Para el 2020 una pequeña experiencia laboral, ¿no? De lo que tiene que ver con el guionismo. Y había desarrollado ya para el 2020 este proyecto de serie, que era la historia de Superbad con vampiros, ¿no? Y tenía escrito el episodio piloto, todo. El tema es que cuando lo había estado trabajando encima con Gabriel Medina, ¿no? Del director de Los Paranoicos, pero cuando arranca la pandemia, el confinamiento, queda todo detenido el cine, la industria, no solamente en Argentina, sino en el planeta entero. Y en ese momento digo, bueno, a ver, esta historia que yo tengo está buena, yo sé que está buena, me gustaría novelizarla. Entonces, lo primero que hago es buscar profesores, barra editores, Marcelo Di Marco y su esposa Nomi. Empiezo a estudiar en una primera instancia con ella, después en una segunda instancia con Marcelo, que me hacen, digamos, las tutorías y me van enseñando a escribir y un poco de supervisión, digo, ¿no? De las cosas de los capítulos que iba escribiendo. Y bueno, acá está, frente al espejo vacío, digo, ¿no? Es el fruto de tanto trabajo. Y mientras yo iba escribiendo, ¿sí? Empiezo a leer ya a mansalva. Lo que he leído, yo creo que la cantidad de novelas y de libros, de cuentos que he leído en los últimos 5 años, del 2020 hasta el 2025, es quizás superior a todas las cosas que leí del 2020 para atrás. Digo, ¿no? Como que en 5 años leí un montón de cosas. Un montón de cosas. Principalmente cosas orientadas a un poco lo que tiene que ver con el terror, el vampirismo, ¿no? Como decía, la saga, ¿no? O por lo menos las 3 primeras entregas de Entrevista con el vampiro, de Anne Rice, El sonido del febre, de George R.R. Martin, una espectacular novela de vampiros escrita por Martin en la década del 80. Espectacular, espectacular, muy buena. Y algunas cosas más, relatos clásicos, por supuesto, ¿no? De vampiros, biografías, he leído bastantes biografías de Vlad el Empalador, ¿no? De Vlad Tepes Draculea, Vlad II.
he leído algunas cosas también para cortar, digo, ¿no? Empecé a escuchar podcasts de literatura donde de repente recomendaban libros curiosos. Me metí en el universo Terry Pratchett, ¿no? Creo que se llama este autor también como de mini novelas, o capaz no tan mini, ¿no? Novelas también de aventuras medievales, tipo El Señor de los Anillos, pero en una clave más comedia, ¿no? El que transcurre en este universo que en vez de ser la Tierra Media de Tolkien se llama el Disco Mundo. Se llama el Disco Mundo porque es un disco, es un mundo que es como un vinilo, ¿no? Que está sostenido por unas tortugas gigantes, una cosa así, y en este Disco Mundo, en esta tierra de batalla, por ponerlo en términos de Marvel, ocurren un montón de novelas. Muy divertido Terry Pratchett. Por supuesto también, no me acuerdo si fue antes o después de la pandemia, me parece que fue antes, pero me meto en el universo Mariana Enríquez, con todos sus cuentos, con la novela de ella, y eso me lleva a leer a Carlos Bermud, no, a Carlos Busquet, que en paz descanse, y de una cosa a la otra paso también, por supuesto, por... ¿cómo se llama? César Aira, sí, comedia, me divierte mucho César Aira. Dentro de lo que tiene que ver con literatura argentina, ya, pero mucho, mucho antes, ¿no? Incluso en una adolescencia había leído un poco de Horacio Quiroga, ¿sí? Después leo Borges, cuando, tipo a los 25, leo El Aleph y... ficciones, ¿no? Que son como los dos grandes libros que recopilan cuentos de Borges. Leo un poco de Adolfo Bioy Casares, más recientemente por medio de... En la pandemia más que recientemente, en la pandemia leo Samantha Schweblin, digo, ¿no? Porque Enríquez te lleva a leer a Schweblin, que ahora parece que Schweblin va a ganar el premio Nobel de literatura, ¿no? Eso parece, o por lo menos están haciendo campaña, ¿no? Para que gane Schweblin. Y mira, imagínate cuando yo gane ahí el Nobel de literatura, ¿eh? ¿Te imaginás? ¿Te imaginás? Bueno, y un poco eso, son muchas cosas que no me las voy a gastar ahora todos los cartuchos porque tengo pensado arrancar justamente un podcast de literatura, más tirando para el verano. Yo creo que para diciembre, fines de diciembre, se va a estrenar el primer episodio de el podcast de literatura que voy a arrancar. Entonces ahí me voy a guardar muchas sorpresas, digo, ¿no? Pero sea cual fuese el caso, creo que tengo una base más o menos sólida. Mujercitas, cuando tenía 10 años leí Mujercitas. ¿Qué me decís? Bueno, creo que tengo una base sólida de literatura, pero una basecita, una basecita. Yo no soy un gordo de literatura y si viene un pibe que estudie o que haya estudiado letras en la universidad, pero me hace bolsa, porque claro, bueno, he leído Woody Allen, viste, no me acuerdo, pero en la adolescencia cuando empiezo a ver las películas de Woody Allen también leo Cuentos sin plumas, ¿no? Esas novelitas o recopilación de cuentos que escribió Woody Allen, que son como muy divertidos, digo, ¿no? Pero el que es el gordo de literatura posta viene y me caga trompadas, porque bueno, porque no he leído tanto, pero sin embargo sí he leído algo, y ese algo, más todas las cosas que voy leyendo día a día, porque como les digo, actualmente, dado que soy escritor, sé que tengo que escribir, tengo que leer mucho, porque ahí sale el combustible, ¿no? O sea, hay dos cosas, ahora que hace ya varios años que vengo ejerciendo, ¿no? de profesor de escritura y que llevo adelante mi laboratorio de proyectos narrativos. Yo creo que uno para poder ser escritor, sea de cine, de series o de literatura, hoy por hoy necesita dos cosas. Necesita ver un montón de películas, un montón de series y un montón de leer un montón de cuentos y de novelas. Cuatro cosas, digo, ¿no? Pero por un lado está cine, series y por otro lado tenés literatura. Es muy importante consumir las dos cosas, ¿sí? O disfrutar, leer las dos cosas, ¿no? Porque lo que tiene que ver con el cine y las series te va a dar el tiempo narrativo, te va a dar eso, te va a dar el tiempo, ¿viste? El tiempo narrativo de que sabes de que la historia no tiene que decaer, de que no tenés que incluir escenas innecesarias, escenas redundantes, escenas donde no pasa nada. Todo lo que tiene que ver con el tiempo te lo va a dar el visionado de las obras audiovisuales. Pero lo que tiene que ver con la gramática y lo que tiene que ver con la poesía y con la pluma y con la soltura de muñeca, digo, ¿no? De poder hacer que no solamente sea ritmo, sino que también
de alguna manera sea literatura, que sea arte, que tenga que ver con, bueno, con la belleza de las palabras y ser un orfebre, no ser un orfebre de la lengua española, de la lengua castellana, eso te lo da la literatura, te da leer con mucha atención a distintos autores, ¿no? Entonces, claro, bueno, empieza a pasar eso, que cuando uno empieza a leer cada vez más, te vas dando cuenta de que de la misma manera de que existen directores que son mejores y directores que son peores, que no es lo mismo ver una película de Spielberg, por lo menos en cuestiones de puesta en escena, a ver una película de, no sé, ponerle el nombre de un director que vos consideres menor a Spielberg, vamos a decirlo así, para no herir ninguna susceptibilidad. Tampoco es lo mismo leer una novela que sea de Borges a otro autor. ¿Entendés? Te das cuenta de que hay un chabón que es un maestro y otro que, bueno, que sí, que entretiene. eh, pero bueno, se entiende lo que digo, ¿no? Así que eso amigos, no hay mucho más para decir. Verdaderamente no hay mucho más para decir. Ya saben, consigan Frente al Espejo Vacío. Ahora justo voy a subir en estos días un video en donde converso acerca de los primeros 7 capítulos de la novela, ¿sí? Eh, como que cuento, hago una sinopsis, una síntesis más bien acerca de todo lo que ocurre en esos primeros 7 capítulos y cuento algunas curiosidades, algunas perlas de color y menciono diferencias, por ejemplo, ¿no? Entre lo que son estos 7 primeros capítulos y su adaptación al audiovisual, porque el proyecto de serie que está en desarrollo, tenemos ya la primera temporada. La primera temporada está toda escrita y estos 7 capítulos, estos primeros 7 capítulos es el episodio piloto. El episodio piloto son los primeros 7 capítulos, entonces digo las diferencias entre la novela y la serie, porque si bien hay un montón de cosas que permanecen igual en las dos versiones, también hay muchas diferencias, hay algunas cuantas diferencias. Cositas chiquitas, pero que son curiosas y son simpáticas. Así que bueno, y como les digo, una vez más, miren, si quieren le echamos un ojito más a Frente al Espejo Vacío. Miren qué lindo, esto de que esté todo indexado me encanta. Por ejemplo, no se preocupen que no se van a comer ningún tipo de spoiler, pero mira, ves vos querés ver segunda parte, pumba, ¿no? Ahí está la ilustración y arranca lo que es la segunda parte de la novela y me encanta cómo se desliza, así como todo súper súper rapidito, ¿viste? Y bueno, está verdaderamente muy bonito, muy bonito el ebook de Frente al Espejo Vacío, ¿sí? Así que aprovechen a comprarlo en el caso de que no lo hayan comprado ya. Y estoy seguro que lo van a disfrutar un montón. Frente al Espejo Vacío, la novela de terror más extensa de la historia de la literatura argentina, así que aprovechen a leerla. Como hice yo antes de ver Juego de Tronos, que primero leí las novelas y después vi la serie. Bueno, ustedes lean ahora la novela, que acá hay 3 temporadas, ¿sí? Hay sí, mínimo 2, hay entre 2 y 3 temporadas hay acá en Frente al Espejo Vacío. Ojalá que muy pronto pueda ponerse verdaderamente en desarrollo lo que es el proyecto de adaptación audiovisual de esta increíble novela. Así que bueno, será hasta la próxima. Yo les dejo un abrazo muy grande. Chao, chao.